Primero, Mateo. ¿Quién es Mateo? Es un judío. Indudablemente Mateo es un judío, porque si ustedes leen todo el evangelio de Mateo, van a darse cuenta que Jesús alude mucho al Antiguo Testamento y todas las palabras que se usan son judías. Son judías. Todos los contextos mismos. Inclusive los cristianos de Mateo, los judeo-cristianos, jamás tienen como intento ni siquiera romper con los judíos. Pero ya vamos a ver que las circunstancias sociohistóricas hacen que definitivamente haya una ruptura entre judaísmo y cristianismo. Ya vamos a ver por qué. Después de la guerra judía, cuando ya prácticamente es destruida Jerusalén, asolada totalmente por Vespasiano, las tropas del general Tito, es destruida Jerusalén, el templo fue destruido definitivamente, se acaba el sacerdocio del Sanedrín y los únicos que logran sobrevivir son los fariseos. Y esa dura crisis ha servido para consolidar más su movimiento farisaico, consolidar más. Vamos a ver las razones por las cuales se consolida este movimiento farisaico. Todo responde a razones. Primera razón, la caída de Jerusalén, lo que les estoy diciendo. Cuando existe una crisis fuerte, de hecho, nosotros tenemos que repensar, inclusive desaprender todo lo que nos condujo a estos momentos difíciles y repensar nuestra vida, nuestra historia. Y eso es lo que hacen los fariseos. Hay que, una vez que se repiensa, una vez que se reconoce el camino, es necesario consolidar, dar fuerza. Y según el criterio de ellos, lógicamente, según su criterio, ellos empiezan primero a endurecer las leyes orales, a consolidar, las leyes judías. Entonces, primera razón, la caída de Jerusalén. Eso define totalmente, porque ustedes saben que los judíos son expulsados de su tierra y miles de judíos también son asesinados, fueron inclusive crucificados. Ríos de sangre corrían por Jerusalén, signo de muchos mártires judíos que terminó mal prácticamente su protesta, su guerra, la famosa guerra judía. Todo el desenlace de Masada también, que es muy triste. Esto es sumamente triste. Ellos suben a la fortaleza de Masada y cuando los romanos logran llegar arriba, ya todos se habían asesinado, comenzando desde los niños, las mujeres, y los últimos que quedaron se lanzaron al precipicio, como cuando caían de las Torres Gemelas. Me recordaba este acontecimiento triste de Masada. En segundo lugar, la famosa apocalíptica judía. Ustedes no sé si se han fijado en todo el libro del profeta Daniel y toda la apocalíptica judía. Cómo iba a terminar el mundo, que decían cuando el templo sea destruido, el mundo se va a acabar, y por eso los mismos discípulos se asustan y le preguntan a Jesús: ¿y cómo va a ser eso? Dinos cuáles serán las señales de que esto va a llegar. Haznos saber. Esto es cosa seria, porque si llegó a la final la destrucción del templo, o sea, fue cierto, no tanto lo que dijo Jesús. Ya vamos a ver que todo lo que Jesús predice de la destrucción del templo es una lectura posterior, desde la resurrección de Jesús, desde el hecho pascual, se reinterpreta y se retoma la historia, la Sagrada Escritura, la historia y la salvación. Después tenemos las comunidades judeo-cristianas. Ahora, ¿tiene sentido seguirse reuniendo judíos con judío-cristianos?
o estos cristianos son judíos, pero se han hecho cristianos, están traicionándonos, están haciendo otras cosas distintas a nuestras prácticas. Eso también, bueno, para poder definirse como grupo farisaico, no pueden tolerar, no pueden tener cerca a este grupo cristiano que en cambio, a pesar de permitir, de aceptar las normas judías, ya tienen otro estilo de vida, a más de eso, el estilo de vida cristiano. Y ya vamos a ver que la expulsión de la sinagoga hace también que los cristianos se definan cómo ellos tienen que ser, cómo ellos tienen que vivir, no solamente en estructura de comunidad, sino también en ritos, en liturgia, en tantas otras cosas que son importantes para poder avanzar con su identidad. Después tenemos la seducción de diferentes grupos paganos. Esto es muy duro. Jerusalén es visitada por gente de todo lado. Y desgraciadamente ya en vida de Jesús mismo, Jesús sabía y antes también, estos que iban a visitar el templo iban por adorar a Dios, pero no eran judíos, simpatizaban con los judíos, les gustaba, ellos admiraban que Israel tenga un solo Dios. Y en segundo lugar también las religiones paganas valoraban la moral judía, toda la moral que era muy avanzada para las prácticas que ellos tenían. ¿Sí? Después tenemos para poder tener esta identidad, consolidar esta identidad, se formulan leyes orales, se consolidan códigos, reflexiones, inclusive se unen libros. Mateo se caracteriza por ser un texto, vamos a ver, no quiero que le tomen muy a pecho este término, cuando entendemos correctamente lo que significa conflicto. Mateo es un texto, podemos decir, conflictivo. La situación no es tan fácil. Me refiero a conflictivo en el buen sentido de la palabra. Los conflictos siempre son buenos. No olviden conflicto, aflicto, ¿sí? Mateo no está interesado solo por Jesús. Para Mateo es bien importante la comunidad cristiana. Jesús está íntimamente unido a la comunidad cristiana, ¿sí? A la comunidad creyente. Esa comunidad creyente ha sido suscitada o ha nacido o es fruto del mismo mensaje de Jesús, del mensaje y de las acciones de Jesús, del mensaje profético, podemos decir, de un mensaje profético, en el buen sentido de la palabra también, ¿sí? Mensaje profético. Es que Jesús no se iguala al mensaje, por ejemplo, de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista dice, ya está el hacha puesta a la raíz, y todo árbol que no dé fruto será cortado de raíz. Y cuando viene Jesús y no hace eso, ¿sí? A Jesús no le interesa ese tipo de actitud. No es que Dios quiere condenar y eliminar a la persona. Ya vamos a reflexionar que inclusive en el capítulo 25, me parece que es del versículo ya 31, sobre el juicio final. Y vemos unos, dice, irán a la vida eterna y otros al fuego eterno. Y siempre hemos interpretado este texto como el infierno. O sea, quien no ha hecho el bien, Dios lo manda al infierno. De pronto viene aquí a predicar un mensaje lleno de misericordia y resulta que al último, inclusive las bienaventuranzas, dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Y al último del evangelio aparece un texto donde Jesús mismo parece que no ha entendido la misericordia. Porque dice, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Entonces, los de la derecha irán a la vida eterna y los de la izquierda irán al fuego eterno, ¿sí? Al infierno.
Siempre hemos interpretado este texto de una manera errónea, ¿sí? Y por eso es que hemos suscitado en la gente miedo, temor, y esto a veces, este tipo de lecturas mal hechas han causado fanatismo, ¿sí? Han causado fanatismo, la interpretación al pie de la letra o fundamentalista de los textos bíblicos. Claro que el libro de Mateo no es un libro de soluciones fáciles, sino que insiste este libro. A ver, el ser humano, el cristiano, debe tener una identidad, pero esa identidad no está ajena a lo que debe ser una persona humana en sí, un ser humano en sí. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el Padre Nuestro puede ser rezado por un judío, puede ser rezado por un ateo, puede ser rezado por un testigo de Jehová, por un evangélico, por cualquiera. ¿Por qué? Porque es una oración universal. No tiene ningún tipo de tendencia. No es una oración tendenciosa. Las bienaventuranzas. No sé si ustedes han escuchado hablar a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dice que acudía, bueno, hasta los evangélicos les llevaron a esos convenios, a esas convenciones internacionales, donde hay harta gente y muchos se convierten, se hacen bautizar, declaran su fe en Cristo Jesús. Y él dice que a él no le hacía nada. Los evangélicos le preguntaban, oiga, ¿y usted no siente esa necesidad de convertirse a Jesús, de ser cristiano? Y él decía, no, porque yo veo que no hay nada nuevo en ustedes. Lo que están haciendo a lo mejor es solamente fanatismo, no tiene nada de concreto, nada de humano. Pero cuando Mahatma Gandhi leyó, por ejemplo, las bienaventuranzas, el capítulo 5 de Mateo, eso le encantó, porque dice esta ley, esto sí es algo que nos une a todos. Es lo que nosotros también pensamos, ¿sí? Por ejemplo, felices, dichosos los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos, o porque ellos tienen a Dios por rey, sería, ¿no es cierto? Ellos tienen a Dios por rey. Ahí sí estamos de acuerdo, decían. ¿Por qué? Porque el ser humano, mientras más se abaje, mientras más humano sea, puede ser más grande, puede entender mejor la naturaleza, puede entender mejor al otro, puede entenderse mejor a sí mismo. Pero en cambio, si el ser humano se crece por encima de los demás, termina en un verdadero infierno en vida, porque no se conoce ni a sí mismo, y peor a los demás, y peor a Dios, peor lo trascendente. Esta persona no trasciende nada. Entonces, para que ustedes se den cuenta que es un libro universal, porque todo, inclusive Mateo 25, ¿qué es? Algo universal. Tuve hambre y me diste de comer. ¿Dónde no hay hambre? ¿Quién no come en el mundo? En el mundo come todo mundo, todos comemos. Podemos sentarnos con musulmanes, con budistas, con jainistas, todos tenemos que almorzar. No va a decir, nosotros como somos budistas, no sabemos comer, solo comemos los días impares. ¿O cómo puedo decir? No, todos comemos. Estuve desnudo y me vistieron. ¿Qué significa desnudo? Cuidado, nosotros cumplimos la ley de Dios y por eso recogimos ropita usada para vestir a los desnudos. No, a eso no se refiere, la ropita usada. Estar desnudo significa estar desprotegido. Es aquella persona a la que la ley no le ampara. Ahorita hay una vulnerabilidad de muchos, de miles y miles de la sociedad ecuatoriana. Desnudos, desamparados, amenazados por el crimen, por el robo, por el sicariato. Estuve desnudo y me vistieron. Las leyes tienen que favorecer a todos. Una canción de Luis Aguilera decía, que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser.
somos gente de paz, que no hay ocasión de ganar el ladrón, dice cómo, porque usted nos juró proteger la nación. Es una canción que se llama Señor Presidente, ¿sí? Que no tengo ocasión de ganar el ladrón. ¿Por qué? ¿Por qué la ley ampara la injusticia? ¿Por qué la ley ampara el robo? ¿Por qué no, la ley no ampara a los pobres? ¿Y por qué nosotros también de una u otra manera desnudamos a los demás? Bueno, eso será cuando expliquemos el Mateo 25. Todavía falta, ¿sí? Hasta llegar allá, falta bastante. Sí. En segundo lugar, Mateo ha escrito su primera catequesis. Mateo 23, a ver, déjenme ver en dónde está. Mateo 23, no se preocupen que ya todo está listo. Este evangelio de Mateo tiene que ser como una ciudad. Ojalá los textos bíblicos sean como una ciudad que la conocemos. Porque nosotros cuando vamos de algún lado, yo por ejemplo cuando voy a Quito, no conozco, me desespero ahí y yo procuro ir siempre con alguien que conoce bien para que me lleve donde yo quiero ir. O si no, la solución para mí es fácil. Dejo el carro en la conferencia episcopal y voy a pie. O voy en bus o voy en taxi. Rápido, no pierdo tiempo. Aquí también tiene que ser común una ciudad que tenemos que conocer las calles, avenidas y todo eso, ¿no? Las partes principales, las más gruesas, los discursos, las parábolas, las secciones narrativas, ¿sí? Y dice así: ustedes no se dejen llamar rabí, porque uno solo es vuestro rabí y ustedes son hermanos. Ya ustedes entendieron. ¿Por qué no hay que decir a nadie maestro? No olvidemos del contexto. Rabí. Rabí, es decir, maestros. Y ustedes saben que maestro significa el que es más, ¿no es cierto? Mirta, ¿será de rever esta cuestión del Día del Maestro? No, no, no es cierto. Porque nosotros no lo tomamos así. Maestro significa el que es más. Y el antónimo de maestro es ministro. Ministro, en cambio, significa el minus, el que es menos. Y Jesús por eso dice: a nadie digan maestro, porque uno solo es vuestro maestro y ustedes son hermanos. O sea, en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo está muy claro, ¿no es cierto? La vida fraterna no puede ser amenazada por ninguno que quiera con el autoritarismo, con la prepotencia, pretender destruir la vida comunitaria. Son hermanos, nadie es más que nadie. En la iglesia de Mateo no hay autoritarismos. Sí hay autoridad, pero es uno entre iguales. Sí, Marcelo, sí hay autoridad, pero es uno entre iguales. En la iglesia de Mateo no hay obispos, no hay presbíteros, no hay nada de eso. Hay un grupo de hermanos que si bien se organizan, pero nadie es más que nadie. Y los conflictos los soluciona la misma comunidad. Después dice: a nadie digan Padre, Padre vuestro en la tierra. Vean, para que ustedes vean, a nadie digan, Mateo 23, 9. Y yo les quiero ver el texto es importante verlo en griego, ¿no es cierto? Y dice, el 23, 9. No, perdón, me equivoqué. Estoy en otro. Mateo 23, 9. Dice: a nadie digas padre, en el sentido de padrón. De ahí viene la palabra padrón, de padre. Padrón, patrón. Sí. A nadie digas padre, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Y tampoco se dejen llamar catequetes, perdón. Vuelvo a, dice categetes, categetes, humón estin eis jo Cristos. Dice, jode Mason, humón e parte de los diáconos. Que el diácono, el mayor entre ustedes sea vuestro diácono, ¿sí? Vuestro servidor. Que el mayor sea el servidor de todos. A nadie llamen guía. No nos dejemos guiar por las ideologías,
aunque parezcan tan interesantes, la mejor guía es la que recibimos del maestro, que es Jesús. Entonces, la primera catequesis, interesantísima, para vivir y actuar según la enseñanza de Jesús. Y para vincular ese amor que nos pide, amor al prójimo, pero un amor universal, porque a la final Mateo termina con un universalismo único, precioso. Vayan por todas las naciones y anuncien la buena nueva. Desde ese punto de vista, también hay estos 5 sermones que ustedes ya los conocen, ¿no es cierto? 3. Mateo es un libro de iglesia, eclesía, un libro de iglesia. En el capítulo 16, versículo 18. Mateo finalmente es un evangelio misionero. Es un evangelio misionero donde se menciona, se hace énfasis a cuál debe ser o cuál es la tarea de la iglesia. ¿Cuál tiene que ser la tarea fundamental de la iglesia? La tarea fundamental de la iglesia es el anuncio del evangelio, el evangelio de Jesús. Bueno, quiero terminar indicándoles a ustedes, podría yo darles otras cosas más, pero yo quiero mostrarles algo precioso, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las fuentes del evangelio de Mateo? Mateo tiene fuentes, ¿no? Una de las fuentes es el evangelio de Marcos. Esto es muy interesante saber, porque Marcos es más antiguo. 2, segunda fuente. Mateo se ha servido de una colección de palabras del Señor, logias, que se llama Fuente Q. Yo tengo un texto que se llama Fuente Q, donde hay hechos y dichos de Jesús, que inclusive los estudiosos dicen, esas fueron las únicas palabras que dijo Jesús. Muchas cosas no las dijo Jesús, no las dijo. Las dijo después la iglesia. ¿Por qué? Porque los escritores sagrados al menos interpretaron los acontecimientos actuales, lo que está viviendo en este momento la historia, en la historia de la vida y del anuncio del evangelio, desde esa realidad, los acontecimientos de Jesús, tomando como guía, lógicamente también, todo lo que ha venido desde el Antiguo Testamento. Después tenemos, también tiene Mateo fuentes propias. Por ejemplo, el evangelio de la infancia. ¿De dónde sacó Mateo eso? ¿Dónde investigó? Lucas, ¿de dónde sacó el evangelio de la infancia? Solo Mateo y Lucas hablan sobre la infancia de Jesús. Nadie más habla sobre la infancia. Y luego, Mateo, después de recoger todo esto, ha hecho prácticamente un evangelio como un texto personal, escrito por él. ¿Cómo sabemos que lo escribió Mateo? Yo creo que ya ustedes vieron eso, ¿no? ¿Cómo es que escribió Mateo? ¿Cómo sabemos que escribió Mateo? Porque así la tradición de la iglesia lo dice. Si bien tenemos en la tradición que Papías, obispo de Hierápolis, dijo que ese primer evangelio lo escribió Mateo, y así dice la tradición. Pero los estudiosos dicen no. Al menos el discípulo de Jesús, no escribió, el de Cafarnaúm, no escribió Mateo. ¿Por qué? Porque a Mateo lo ubicamos históricamente después mismo, en la segunda o tercera generación cristiana. No es el Mateo de la primera generación cristiana. ¿Por qué? Por lo que el texto mismo relata a lo largo de su contenido. Bien, ¿cuáles fueron, con esto termino, cuáles fueron las 4 tendencias que habían en la época en que se escribió Mateo? 4 tendencias. Es que no hubo una sola comunidad cristiana. No es que Jesús fundó la iglesia y los apóstoles todos vivían lo mismo, pensaban lo mismo, había un solo grupo uniforme. No, habían diversas comunidades con diversos modos de pensar y de vivir. Por ejemplo, habían judeocristianos estrictos
estrictos. ¿Se acuerdan de los de Santiago? ¿Sí? De los de Santiago. Gálatas 2. Si no se circuncidan, no pueden ser cristianos. O sea, para ser cristiano hay que aceptar primero ser judío. ¿Sí está claro? 2. Esa es la primera tendencia. Había judeo-cristianos mitigados que no exigían circuncisión, sino solo los 4 mandamientos que llamamos nosotros noáquicos, ¿no? Sí, por ejemplo, no matar, no comer sangre o carne sacrificada a los ídolos, evitar la prostitución, ¿sí? Eviten la pornografía, la prostitución. Parece que ahí se sitúa Santiago. Acuérdense que están en pleno concilio de Jerusalén, capítulo 15. Y ahí, después de todas las deliberaciones, Santiago como que da el veredicto final. No es Pedro, sino Santiago. Y después aparece ya como un texto ya totalmente logrado en el verso 28 del capítulo 15 de Hechos, donde dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Esa es la resolución que toma el primer concilio. Tercera tendencia. Había cristianos más radicales. ¿Quiénes eran esos cristianos más radicales? Pablo. ¿Se acuerdan cuando se peleó con Pedro? Cuando se discutió con Pedro. ¿Qué le tocó hacer a Pablo? Salir. Se retiró. Se fue. Se fue. Ya no estuvo con Pedro. Lo dejó ahí. Un modo demasiado radical de asumir el cristianismo. Para Pablo no hay necesidad de hacerse judío. No hay necesidad de circuncidarse. Para ser cristiano simplemente hay que creer en Jesús. Hay que conocer la palabra de Cristo. Había finalmente un cristianismo contrario a la ley, formado por creyentes más radicales que Pablo. ¿Sabían ustedes? Yo pensaba que Pablo era el más radical. Inclusive yo tengo todo un escrito que he leído sobre el Pablo radical. Pero hay cristianos más radicales que Pablo. A ver, hermanito Juan, para que se dé cuenta. Formado ¿por quiénes? Por ejemplo, helenistas de Hechos 6. Esteban. ¿Se acuerdan Esteban? La historia de Esteban. ¿Sí? Los cristianos del discípulo amado. Esta es otra comunidad totalmente distinta, que inclusive para poder entrar en comunión con la iglesia de Pedro, con la comunidad de Pedro, que es la comunidad de Mateo, ¿qué tiene que hacer Juan? A ver, ¿qué tuvo que hacer Juan? Aumentar un capítulo más en el Evangelio, que es el 21. El 21 no es parte originaria del Evangelio de Juan, es un añadido. Es algo que se añadió después, ¿para qué? Para unir a Pedro y a Juan, apareciendo inclusive Pedro todavía como un discípulo retardado. Cuando hicieron la pesca, cuando cogieron los 153 peces grandes, ¿se acuerdan? ¿Quién reconoce a Jesús? Es el Señor, es el discípulo amado. ¿Quién entró, vio y creyó? El discípulo amado. Muy distinto, ¿no es cierto? Entonces se escribe inclusive dice, ¿y qué? Y Jesús le responde, si yo quiero que viva hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Si yo quiero que vivas, bueno, son textos que hay que analizarlos, son muy preciosos, muy profundos. Bueno, ya me he pasado de la media hora, pero la próxima semana, hermanito Juan, solo le pone una rayita más nomás, ¿sí? Para poder continuar profundizando. Ya hemos visto estas 4 tendencias, ¿sí? Estas 4 tendencias, la primera, los judeocristianos estrictos que no quieren saber, bueno, ustedes saben que habían los temerosos a Dios, por ejemplo, que eran los que más se convertían, ¿no? Al cristianismo, los temerosos a Dios.
Y después habían los prosélitos, aquellos que habían decidido ser judíos, hacerse judíos, totalmente. O sea, la tendencia era que sean prosélitos todo mundo para llegar a ser cristiano. Imposible esto, ¿no es cierto? Después los judeocristianos mitigados que decíamos, que exigen solo estos 4 mandatos, ¿no? Que decíamos no matar, no comer la carne inmolada a los ídolos con la sangre y evitar la prostitución. Y tercero, tenemos a los radicales como Pablo, y cuarto, a los más radicales. Ahí tenemos a Esteban, al discípulo amado, sí, al discípulo amado, que este evangelio de Juan es un evangelio muy precioso. Es una comunidad la del discípulo amado. Sí, algunos dicen, el discípulo amado se llama Juan. No, en ningún momento dice el evangelio que el discípulo amado es Juan. No dice. El discípulo amado es una comunidad. Es una comunidad. Y posiblemente liderada por mujeres. Yo creo que sí. Ya vamos a ver por qué. Sí, liderada por mujeres. Bueno, hemos compartido este miércoles bíblico, algo por lo menos, ¿no es cierto? Alguna cosita. Vamos a darle gracias a Papito Dios por este encuentro alrededor de la palabra de Dios, que ojalá no nos desanimemos, que al contrario, si alguna cosa dudan, alguna pregunta quieren hacer, no duden en hacerla, ¿sí? Para poder conversar, dialogar, resolver o informarse mejor inclusive, ¿sí? Les deseo a todos una linda noche. Vamos a decir todos, Sagrada María, vuestro esclavo soy. Con vuestra licencia pasar esta noche voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Buenas noches.